A mí me han encargado ahora que en la presentación hable sobre un aniversario. Un aniversario en este caso diferente al de la Constitución de Cádiz. Estamos hablando todos del Bicentenario de Cádiz. Las charlas de esta mañana van a versar sobre el Bicentenario de la Constitución de Cádiz. Bueno, vamos a hablar de otro centenario que se cumple en este año, como es el 8º centenario de la creación de la primera universidad que hubo en España, que es la llamada Universidad de Palencia. Aprovechando que tenemos la situación geográfica muy cercana, pues creo que es digno que hagamos una pequeña referencia. Dos serán las grandes figuras que serán decisivas a la hora de configurar esta Universidad de Palencia. En primer lugar, el monarca castellano Alfonso VIII, uno de los monarcas más importantes de la Edad Media, que tuvo como objetivo principal en todo su reinado la fundamentación del recién nacido Reino de Castilla. Para ello concedió muchos fueros a muchas villas. Por ejemplo, brindó de fueros toda la costa cántabra, lo que era la costa castellana en aquella época. Continuó con el esfuerzo de la Reconquista, fue el monarca castellano, mejor dicho, de las Navas de Tolosa. Creó la que con el tiempo sería la armada más importante del continente, como era la Armada Castellana, y por último creó esta Universidad de Palencia. Pero hemos dicho que eran dos los personajes decisivos en la creación de esta Universidad de Palencia. El segundo era el obispo palentino de la época, llamado Tello Téllez de Meneses, un noble de alta alcurnia, de una familia muy ligada a Alfonso VIII, y que por lo tanto suponía otra pata del banco perfecta para los proyectos de estabilización del reino castellano y del surgimiento de esta Universidad de Palencia. La Universidad de Palencia surge, como decimos, en 1212, en realidad entre 1208 y 1214, con diferentes versiones, por así decirlo, pero no surge de la nada, surge de los rescoldos del antiguo Estudio General de Palencia, que es una especie de colegio mayor, que llamaríamos hoy, que hubo en la capital palentina al menos desde 1188. De 1188 data un documento que ha fechado Gonzalo Martínez Riel, que nos permite saber que en ese tiempo se impartían estudios superiores en Palencia y que no es otro el documento este que unos apuntes de un alumno. Igual que los apuntes que tomamos hoy en día, pues en 1188 también se tomaban ese tipo de apuntes, en latín por supuesto, y es lo que nos permite saber de qué año, o mejor dicho, en qué año estaba ya funcionando este Estudio General de Palencia. En un principio surge la Universidad Palentina con 3 facultades, Artes, Teología y Derecho, pero pronto comenzará a impartir las asignaturas, o mejor dicho, las materias del trivium y el quadrivium, las materias magnas, por así decir, de las universidades medievales. Las materias del trivium eran gramática, retórica y dialéctica, y las del quadrivium, geometría, astronomía, matemáticas y música. Como luego la división entre ciencias y letras ya estaba definida hace ya 800 años. Como digo, era una universidad medieval. Las universidades medievales surgen al amparo de la aparición del derecho común. Todo esto ahora os suena un poquitín raro, es un poco demasiado concreto. Muy brevemente, el derecho común es un gran programa de derecho que se extiende por toda Europa occidental desde comienzos, o mejor dicho, desde el paso de la Edad Media, de la Alta Edad Media a la Baja Edad Media, hasta comienzos del siglo XIX, una mezcla del derecho romano justinianeo y del derecho canónico. Y en resumen, lo que nos interesa a nosotros hoy es que el derecho común es lo que se enseñaba en las primeras universidades, y de hecho, para enseñar ese derecho común es por lo que surgen las primeras universidades. Las primeras universidades europeas que datan de la década de 1130. Fijaos qué cerquita en el tiempo, a efectos cronológicos de la Edad Media, de esta inauguración de la Universidad de Palencia. Las universidades surgieron, como digo, para enseñar este derecho común, en Bolonia concretamente, al amparo del buen hacer doctrinal de Guarnerio o Irnerio, y pronto fueron muy importantes, pronto tuvieron un estatuto jurídico propio que les asignaban los diferentes monarcas,
Pronto los propios monarcas crearon sus universidades, las que podían enseñar lo que ellos querían y lo que no querían. Por ejemplo, el monarca de Sicilia creó la Universidad de Nápoles para hacerle la competencia norte-sur a la Universidad de Bolonia. También el propio Papa creó la Universidad de Roma para que se enseñara en ella pues lo que a él le convenía que fuera enseñado. Y es en este contexto en el que nace, como comentamos, la primera universidad española, la Universidad de Palencia, que tendrá, eso sí, una historia bastante breve. Decíamos que nació entre 1208 y 1214, celebramos redondeando el 8º aniversario en este año, y en el último tercio del siglo XIII, apenas 70 años después, veremos cómo desaparece. Entre medias ha fallecido Alfonso VIII, que es uno de los grandes promotores de la universidad. Entre medias ha fallecido Tello Tellez de Meneses, que es el otro gran promotor de la universidad. Entre medias se ha visto cómo no se podía asumir los gastos que acarreaba una universidad. Los profesores cobraban, no sé si cobran, mucho dinero, y era complicado mantener ese programa de gastos. Y además había quejas por parte de las clases populares en la provincia de Palencia, porque al parecer los estudiantes universitarios eran demasiado alborotadores. Parece que les gustaba demasiado el jolgorio nocturno y que en ocasiones se les iba la mano tanto a la hora de las fiestas como después en la posfiesta, en asuntos de violencia y cosas similares. Entonces todo estaba abocado para que esta universidad desapareciera. Y como os comento, desapareció a finales del siglo XIII, en el último tercio del siglo XIII, después de 70 años de vida, que no nos debe hacer pensar. Fue una vida corta, pero muy intensa, y sobre todo tiene la importancia fundamental de haber sido el movimiento pionero, la institución pionera en este tipo de estudios universitarios en España. Mejor dicho, en Castilla, en lo que con el paso del tiempo acabará siendo España. Y yo por mi parte no tengo nada que añadir a esto de la Universidad de Palencia. Bastante os he ido soltando ahora con terminología técnica. No sé si vemos ahora Bueno, vamos a ver ahora un documental, y ya que estoy en plan multitarea, lo presento. Es un documental producido por Radio Televisión Española, se llama Viva la Pepa, y más que hablarnos sobre la Constitución de Cádiz, sobre el contenido orgánico y dogmático de la Constitución de Cádiz, nos va a hablar un poquitín sobre los antecedentes y la situación socioeconómica que había en aquel momento. La crisis económica, las hambrunas, la situación de guerra contra los franceses, las faltas de gobierno en el último gobierno Godoy y en los anteriores gobiernos de Carlos IV, que habían ido arrastrando al país hacia esa situación, y sobre todo las grandes confrontaciones que existían entre diferentes visiones del mundo, como era la absolutista y la liberal. Veremos que los reformistas quedan un poco en el centro, y que con el paso del tiempo dieron, después de muchas discusiones y tras unas cortes constituyentes largas y muy intensas, con la aparición de la primera Constitución del derecho español. Ya veremos después qué hacemos con el Estatuto de Bayona, donde le situamos, con la aparición oficial de la primera Constitución del derecho español, que es la Constitución de Cádiz de 1812, y que es el pórtico a partir del cual empieza la historia constitucional de España.